mejor que entonces. Llegaron cuando ya había oscurecido. Entretanto, los dos ayudantes habían regresado ya a Roswell con su versión de los hechos. Dijeron que no habían podido localizar el campo con los restos, pero que en el pastizal habían encontrado una huella en círculo con la arena licuada y vitrificada. El mayor, el ganadero y el agente de los servicios secretos pasaron la noche en el refugio del pastizal. Durante la noche el mayor Marcel volvió aquí al recinto del ganado y trajo consigo un contador Geiger para determinar el grado de radiactividad en el fragmento que Brazel había conservado. No era radiactivo. Al día siguiente, 7 de julio, introdujeron los restos en el Buick del mayor y en el Jeep del ejército. Al oscurecer se dirigieron hacia Roswell. Don Schmidt dirige las unidades de investigación del Center for UFO Studies de Chicago. Kevin Randle es un agente del servicio de inteligencia y está en la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el grado de capitán. En septiembre de 1989, el Center for UFO Studies organizó los primeros trabajos de excavación donde considerábamos que había tenido lugar el accidente del OVNI. El equipo estaba formado por 10 investigadores, entre ellos 3 científicos, 2 expertos en arqueología y 2 técnicos del Laboratorio Nacional. Nos concentramos tanto en el campo de los restos como en las zonas limítrofes. Teníamos una remota esperanza, que entre cavernas con una amplitud de incluso 300 metros, con un buen equipo arqueológico, se pudiera encontrar algo. Según Smith y Randle, desde el inicio, el coronel Blanchard y los hombres de su equipo estaban convencidos de que allí, en medio del desierto, se encontraba la tripulación del vehículo caído y alguno de sus miembros podía estar todavía vivo. La tarde del 8 de julio, Mac Brazel sobrevoló el área del accidente a bordo de un avión militar para colaborar en la búsqueda de supervivientes o de cadáveres. Anteriormente, Kevin Randle había reconstruido ya la ruta de ese vuelo. Esta vez se encontraba a bordo una cámara nuestra. El vuelo de reconocimiento del 8 de julio formaba parte de un esquema de investigación del Bomb Group 509 para encontrar otros posibles restos de la nave. En efecto, fragmentos de esta podían haber sido lanzados más allá del campo de los restos. Mac Brazel se encontraba a bordo del avión, conocía muy bien los puntos de referencia y en caso de localizar otras partes de la nave, Brazel podría dirigirlos rápidamente hacia el lugar del accidente. El objeto había rozado el campo de los restos del otro lado de ese promontorio y estaba ganando un poco de altura. Kevin no tiene dudas al respecto. La nave voló aún durante unos segundos después de la explosión. Recorrió unas 3 millas y luego cayó sobre la base del promontorio rocoso que puede verse enfocado. Este, según Kevin Randle, es el punto del impacto. Por ironías de la suerte, los primeros que llegaron a él fueron civiles. Las descripciones de un segundo punto de impacto fueron ofrecidas por 3 testigos distintos, un ingeniero civil, un arqueólogo y un militar. Todos ellos testigos oculares. Probablemente el lugar fuera localizado también durante el reconocimiento aéreo con Mac Brazel. Según los testimonios prácticamente idénticos, un objeto volante de forma circular se había estrellado en un aterrizaje forzoso. Junto al disco, tendido sobre el terreno, había varios cuerpos de pequeños humanoides, con una estatura de apenas 1 metro, muy delgados y con una cabeza muy grande para los estándares humanos. Esta es para Randle y Smith la versión más verosímil de lo sucedido la noche del 2 de julio de 1947. El ovni habría chocado contra el suelo en 3 puntos distintos: el campo de los restos, el círculo de arena vitrificada y este lugar, donde se considera que fueron hallados el disco y sus ocupantes. Sorprendida por una tormenta eléctrica, la nave sufre una avería. Pierde altura hasta rozar el suelo o incluso aterriza durante unos segundos. El calor intenso de la astronave vitrifica la arena. El objeto pasa por graves dificultades, pero consigue proseguir unas millas, dejando tras de sí el campo diseminado de restos, y es así como finalmente un viaje de años luz en el espacio termina en el desierto de Nuevo México. Para los miembros de la tripulación heridos y abandonados a su suerte, la muerte es inevitable.
Ciertamente, en un primer momento, este suceso cogió por sorpresa la estructura militar, que no se hallaba preparada. No obstante, debía estar en condiciones de reaccionar en consecuencia. La maquinaria militar americana era muy precisa y estaba muy programada, en este caso al igual que en otros. Por consiguiente, es probable que hubiera intervención, aunque quizás se filtrara algo entre las redes de todo esto. Así pues, las hipótesis son claramente dos. O realmente nos hallamos ante un episodio ocurrido con anterioridad, y del que después Brazel se hallaría en la situación de descubrir una pequeña parte, aunque realmente llegara a sacarlo todo a la luz. O bien podríamos plantear la hipótesis de un suceso que fue en realidad totalmente gestionado por los militares americanos, en un primer momento sin ninguna comunicación con el exterior, pero que posteriormente tuvo un eco que podría explicar un poco todo. El 8 de julio, desde que fuera localizado el segundo punto de impacto, la secuencia de los acontecimientos fue rapidísima. En cuanto llegaron al lugar, los soldados descubrieron que un grupo de civiles se había adelantado a ellos, y en la base los teléfonos se volvieron locos. El mundo quedó asombrado ante un comunicado de prensa oficial que anunciaba que el Grupo 509 había recuperado un platillo volante. Walter Haut reside aún en Roswell desde la época de su jubilación de la Fuerza Aérea estadounidense. El teniente Haut era el responsable del servicio de información del 509. El texto del comunicado decía: los rumores relacionados con los platillos volantes se convirtieron en realidad ayer cuando la oficina de inteligencia del Bomb Group 509 tuvo la suerte de recuperar un platillo. Estoy convencido de que tanto yo como el coronel Blanchard fuimos engañados. La única razón posible es que quisieran ocultar la historia y mantener toda la información reservada. Martes 8 de julio. Por la mañana el mayor Marcel informó al comandante del Bomb Group 509, el coronel William Blanchard. El coronel ordenó al jefe de la policía militar que delimitara el campo de los restos y que colocara vigilantes para impedir el acceso a la zona de interés. Luego el coronel Blanchard informó al cuartel general de la Fuerza Aérea en Fort Worth. Y muy pronto el Pentágono envió a Roswell un avión con una sección especial desde Washington. Esa misma mañana, hacia las 11, el teniente Haut terminó el comunicado. Entregaría copias a los 2 diarios y a las 2 emisoras de radio de Roswell. Todos los órganos de información están en conexión por teletipo con agencias como la Associated Press y la Reuters sobre la UPI. En la actualidad, las noticias llegan al Roswell Daily Record por vía informática. Pero entonces, en 1947, un despacho de Roswell podía también llegar a todo el mundo en pocos minutos. Y es exactamente lo que sucedió. El 8 de julio a mediodía, todas las líneas telefónicas de Roswell estaban bloqueadas. En el 509, el propio coronel Blanchard no conseguía comunicar con el exterior. Era imposible. Hacia las 4 de la tarde, después de colaborar en la localización del segundo punto de impacto, Mac regresó a Roswell. Lo que siguió fue la típica maniobra de los militares. Mac Brazel consiguió escapar a su vigilancia, pero Walt Whitmore, titular de la emisora de radio KGFL de Roswell, lo había seguido. Oigamos a este respecto al socio de Whitmore, Jack Roberts. Sí, lo encontró y le aconsejé que fuera a su casa, en el lado opuesto de la ciudad. En definitiva, podría ofrecer más datos que considerábamos necesarios. En aquella época se dijo que lo habíamos secuestrado y aislado, pero creo que una definición más simpática de lo que sucedió es que le ofrecimos un lugar donde pasar la noche, lejos de un montón de gente que le habría hecho demasiadas preguntas. Mientras llegaban llamadas telefónicas de todo el mundo, desde Londres hasta Hong Kong, el Roswell Daily Record salió a la calle con un titular increíble en primera página. El periódico basó su historia en el comunicado de prensa del teniente Haut, pero hoy, más de 40 años después, sabemos que los medios de comunicación habrían sido mantenidos al margen de la verdad y posiblemente utilizados.
Oficiales del ejército localizaron a Mac Brazel y lo arrestaron. Tuvo que sufrir horas de intensos interrogatorios y un minucioso examen médico.